Buenos días. Nosotros empezamos ya con nuestra clase. Nuestra clase pertenece al módulo, en este caso, de mantenimiento del sistema eléctrico del vehículo. Y la tarea que nos toca realizar hoy es el sistema de carga de alternador. Pues nosotros empezaremos por un objetivo, como nos indica en la siguiente diapositiva. Al finalizar de la sesión de clases, el alumno adquirirá los conocimientos teóricos sobre el sistema de carga con alternador, según las indicaciones técnicas del fabricante, y los conocimientos brindados por el instructor, en un tiempo de 8 horas considerando las normas de seguridad y salud ocupacional y cuidado del medio ambiente. Entonces tenemos ese objetivo que cumplir hoy, ¿verdad? Empezamos con lo siguiente. Resumen, nosotros vemos en la imagen la ubicación pues del alternador, que usualmente está en la parte frontal del vehículo, ¿no? Este alternador cuya función pues va a ser suministrar la corriente necesaria para que funcione el sistema y el motor arrancado y que suministre de cierta carga pues a la batería. Uno de los elementos importantes que va a tener el arrancador pues va a ser este elemento que vemos acá en la imagen, que va a ser el regulador de voltaje, cuya función será pues de que el voltaje o la fuerza electromotriz del alternador no sobrepase lo requerido del automóvil. Otro elemento importante tenemos la batería, cuya función será de suministrar energía en el momento en el cual el motor no está arrancado, en algunos casos de apoyo al alternador cuando algún sistema lo requiera. Este elemento que vemos por acá pues tendrá que ser la luz indicadora de carga, que se encenderá antes de arrancar el vehículo cuando esté en posición on. Esta luz deberá apagarse una vez que yo arranque el carro. Eso indicará que el alternador está generando la carga suficiente. Por otro lado tenemos la llave de contacto, cuya función va a ser de mandar corriente eléctrica al terminal IG del alternador, y esta pues active mediante un regulador de voltaje al rotor interno que se encuentra en el alternador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros colocamos la llave en posición on, gracias al interruptor de contacto, la batería pues va a suministrar de corriente eléctrica al alternador y a la vez pues también suministrará de corriente eléctrica hacia el tablero de instrumentos, el cual mediante un circuito electrónico pues hará que se encienda la luz de la batería, ¿no? Una vez que nosotros arranquemos el vehículo, como nos indica la imagen, y ya pues el alternador empieza a generar su propia corriente, haciéndose autosuficiente y a la vez suministrando de corriente eléctrica a la batería. Entonces, por temas de que desaparece un diferencial de potencial internamente, la luz de batería se apaga, la luz de aviso se apaga, indicando que el alternador está generando la corriente necesaria para el sistema, ¿no? Nosotros internamente en el alternador podemos ver los siguientes elementos, los cuales son el estator, que vemos de color verde, el rotor internamente, que es un electroimán, el regulador de voltaje y un puente rectificador, que está compuesto por diodos. El funcionamiento es bajo el principio de la inducción eléctrica. Nosotros tenemos un imán y exteriormente a él pues nosotros tendremos un embobinado de alambre de cobre, que mientras que el imán gire internamente entre sur y norte, pues nos va a generar una corriente. En este caso nos va a generar una corriente alterna, ¿no? Ese es el principio de funcionamiento de un alternador. Usualmente o hoy en día los alternadores pues tenemos un electroimán internamente, y pues el estator va a ser un embobinado trifásico porque en este caso cuenta con 3 fases de arrollamiento, como nosotros podemos ver en la imagen. Por un lado el C, el A y el B, e internamente pues va a estar el electroimán. Ahora, ¿por qué trifásico? Trifásico se requiere en este caso para que la generación de corriente eléctrica sea mejor. Entonces, a una vuelta de este rotor va a generar mayor cantidad de corriente
eléctrica gracias a la inducción que se genera en el estator. Por otro lado, nosotros vemos un pequeño diagrama bastante didáctico en este caso, cómo es que trabajan el puente rectificador. Recordemos que el alternador, gracias el estator, gracias al rotor, va a generar una corriente alterna. Lo podemos ver en esta gráfica. Sí, pero esta corriente alterna no nos sirve en el vehículo. En el vehículo trabajamos con una corriente continua, una DC, y por ende pues nosotros tenemos el puente rectificador. Mediante estos diodos, gracias a este puente de diodos, pues nosotros podremos rectificar la corriente, como podremos ver acá en la imagen. Fíjense cómo es esa forma de transformar toda esta corriente alterna que vemos en el inferior, pues pasa a ser a esta. Gracias a esto, ¿no? Tenemos un puente de diodos, un puente rectificador de diodos. Entonces el puente rectificador de diodos nos va a servir en este caso para rectificar la corriente, convertirla a una corriente continua. Como les decía anteriormente, este está compuesto de diodos, ¿sí? Que va a tener un ánodo, va a tener un cátodo por un lado y pues va a dejar pasar la corriente en un solo sentido, ¿no? Los componentes del alternador los podemos ver en imagen. A continuación tenemos pues la polea, la carcasa, un rodamiento, un espaciador. Vamos a tener el rotor, que es el electroimán, con su respectivo rodamiento, ya que este gira a un eje. La carcasa, pues visualmente podemos ver nosotros lo que es el puente rectificador, seguidamente de un regulador, de un portaescobillas, ¿no? El elemento que va a aportar los carbones que ustedes conocen, ¿no? Y por último pues tenemos el elemento que se encuentra acá, que es la carcasa o la tapa del alternador, ¿no? En la polea del alternador nosotros vamos a contar con un sistema o un mecanismo de embrague unidireccional. Si ustedes se percatan acá, este embrague sirve para amortiguar o reducir el golpe torsional que se le genera al arrancador al momento de dar el arranque. Es muy importante y hoy en día casi todos los alternadores llevan a este tipo de embrague unidireccional. Muy bien, jóvenes, esa sería la clase que realizaremos hoy día. Recuerden que el futuro está en nuestras manos, en las manos de ustedes, ¿no? Eso sería todo. Buenas tardes, el instructor Davis Olivera Mamani.